La segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. Dice esta carta, inspirada por el Espíritu de Dios, le escribe el apóstol Pablo y dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego el 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Levante su mano derecha y juntos pidámosle al Señor que nos dé un buen consejo. Padre del cielo, en esta noche suplicamos que tu palabra sea sembrada en nuestras vidas y que podamos valorar, comprender y sobre todo llevar a la práctica, sobre todo poner por obra lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Queremos ser hacedores, queremos ser portadores de tu hermosa enseñanza y que se pueda mirar en nuestro entorno, en donde desarrollamos nuestras actividades, que tu palabra habita en nosotros, porque tu palabra se impregna en nuestra vida. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Tome su asiento, por favor. En este escrito, inspirado por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo nos hace ver que al estar en esta tierra vamos a tener confrontaciones espirituales que querrán afectar nuestros pensamientos, querrán afectar nuestra manera de pensar, querrán ensuciar nuestra mente, y eso o ello se convierta en acciones negativas en vuestra vida. El Señor constantemente envía su palabra para que nuestra mente y nuestro corazón sean rectificados, sean limpiados, sean ministrados, y que ello nos ayude a desarrollar actividades, nos ayude en nuestro entorno a limpiar nuestra atmósfera. Cuando vemos cómo el apóstol Pablo utiliza términos militares en donde nos habla de una lucha, nos habla de una confrontación, pero también nos habla de armas espirituales poderosas que Dios ha dado a sus hijos para que confronte todas esas especulaciones, argumentos, voces, influencias que quieren dañar nuestro corazón, quieren dañar nuestra vida. Esas armas poderosas que Dios nos ha dado, dice que destruye
estas especulaciones y todo razonamiento altivo. Al estar en esta tierra, amados hijos de Dios, desde que Adán y Eva le abrieron la puerta a la voz de la serpiente, usted se dará cuenta que desde ahí el Señor habla allá en el libro de Génesis que el pecado yace a la puerta y te codicia. Desde temprana edad, la influencia de la maldad, la influencia de la iniquidad, dice la Escritura que está al acecho. El apóstol Pedro dice que Satanás, Dios lo reprenda, anda como león rugiente, buscando la manera de devorar, de destruir al ser humano. En constantes momentos, experiencias, escenarios, nos damos cuenta cómo surgen voces, surgen malas influencias para afectar nuestra vida y que haya una afectación en tu destino, haya una afectación en tu conducta, haya una alteración en tus resultados. Y por eso el Señor nos enseña en esta noche. Su libro es tan hermoso que nos revela cómo esta estructura quiere afectar tus sentidos espirituales. Se acerca la mujer allá en el huerto y le dice: ustedes seréis como Dios. Y eso le agradó a la mujer. Esa influencia se le hizo muy grata. Y entonces vemos cómo su manera de ver las cosas cambió. Sus ojos fueron afectados cuando ve al árbol agradable y bueno para comer. Entonces viene el pensamiento, viene la voz a afectar la mente. Tus ojos comienzan a ver las cosas de diferente manera. Y entonces viene una tercera manifestación, que son el cambio de nuestras acciones. Nuestras acciones son alteradas y comenzamos a practicar o a desarrollar o a tocar cosas que no nos corresponden o que son una forma de ver cómo se altera nuestro entorno. Y después comienzas a alimentarte de todas esas acciones negativas. Esto ha venido de tiempo en tiempo. Te afecta la mente, te afectan los ojos, tus acciones, tu degustación, la forma en que te alimentas. Estoy hablando en el plano espiritual. Esto altera completamente el proyecto, el trabajo, el matrimonio, tu servicio en la obra, tu manera de conducirte. Y diariamente nos enfrentamos a esta confrontación. No hay día en el que el creyente tenga este tipo de alteraciones. No hay día en que el Hijo de Dios se enfrente a este tipo de confrontaciones. Y vienen esas confrontaciones en el plano externo y en el plano interno. Gente de afuera que comienza a menospreciarte, comienza a hablar de una manera negativa acerca de tu persona y quiere afectar eso tu mente. Y entonces comienzas a verte en el espejo de manera ya acabado. Así trabaja las estructuras diabólicas que quieren ver al creyente por los suelos perdiendo su huerto, sacándolo de la dimensión de la abundancia, metiéndolo en un ambiente enfermizo,
acabando con esa energía y esa fuerza que Dios le da a sus hijos. Y por eso el apóstol Pablo escribe y dice: ustedes están en la carne, o estamos en esta carne, estamos en esta tierra, pero no vamos a luchar, no vamos a confrontarnos con las armas de la tierra, no vamos a estar creyendo lo que habla el enemigo o lo que manifiesta o lo que te quiere hacer ver, entre comillas, parecer o pareciendo que lo que estás viendo es una realidad, cuando es un espejismo. Entonces, nos hace ver que nosotros tenemos armas poderosas en Dios, tenemos herramientas poderosas en Dios que nos ayudan y nos ayudarán a surgir, a permanecer firmes, a no ser desviados y a no perder el propósito por el cual Dios permitió que te acercaras al Evangelio. Porque no es casualidad. Recuerde que el Señor dijo: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Dice: para que llevéis mucho fruto. ¿Y qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Cultiva y cuida el huerto, porque tenía que manifestarse muchos frutos. Entonces, cuando vemos en las Sagradas Escrituras algunos ejemplos de influencias que pueden estar afectando tu vida, allá en el libro de Números capítulo 11 versículo 4, vemos al pueblo de Dios, a Israel, que va camino a sus promesas, camino a la tierra prometida, pero en ese caminar se agregó, en ese viaje se agregó el populacho, gente extraña, gente que no tenía pacto con Dios, gente que no le creía a Dios, pero como vieron cómo el pueblo fue guardado por las plagas que vinieron en Egipto, entonces eso los motivó a seguir al pueblo, pero realmente no había una conversión en su vida, ni había una fe genuina en su corazón. Pero veamos qué influencia tan fuerte tuvo el populacho, que cuando comenzaron a abrir la boca, comenzaron a manifestar un deseo insaciable. Comenzaron a hablar mal del maná que Dios les daba cotidianamente o diariamente. Decían que era un pan liviano, querían comer carne. Y lamentablemente el pueblo de Israel le hizo segunda a ese deseo insaciable. Entonces vemos cómo muchas veces las voces externas pueden afectar e infectar tu manera de ver la vida, tu manera de conducirte. Cuando Dios ha hablado con claridad, cuando Dios ha hablado con un respaldo fiel y firme de que Él te va a llevar a una dimensión gloriosa, de que Él te respalda, de que Él te sana, de que Él te bendice, pero no falta el populacho que te comienza a decir: ¿a poco sí? Que te comienza a menospreciar, que comienza a hablar de una forma negativa, o provocándote o incitándote para que hagas cosas indebidas. Vemos aquí el pueblo contaminado por las voces de estos señores, y comenzaron también a manifestar que querían carne. Y dice: nos acordábamos cuando estábamos en Egipto, y comienzan a vivir de recuerdos, pero no se dieron, ni siquiera manifestaron: nos acordábamos cómo nos daban nuestros latigazos. No, eso no lo dijeron. ¿Cómo comíamos? ¿Cómo nos daban pepinos? Sí, se acordaban de los pepinos y de los ajos. Dígame usted, si usted se recuerda de un buen alimento, ¿se acuerda usted de un pepino? ¿O de ajos? Creo que no, ¿verdad?
Y no dijeron de la carne, dijeron de las ollas de caldo. O sea, les daban las sobrinas, hijos. Y eso lo añoraban. Perdón, las obras, porque si no va a decir, ¿cómo? ¿De dónde dice eso en la Biblia? Que pero vea cómo afectó. Una voz comenzó ahí, es que queremos carne, y eso se corrió entre todos y comenzaron a contaminarse en ese deseo. Vemos otra influencia de Setur, porque si usted ve en el idioma hebreo, el nombre de Setur arroja un valor numérico de 666, que es el número de la bestia. Y esa estructura o esa operación anticristo, vemos cómo aparece cuando van a recorrer la tierra y traer el informe de cómo era esa tierra. Dice que le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. ¿Se acuerdan cómo regresaron trayendo un racimo de uvas entre dos hombres? O sea que la promesa de Dios es fiel. Lo que Dios promete es una realidad. Lo que Dios tiene descrito en su libro sagrado es real. Dios no cambia su propósito, Dios no miente y ningún propósito de Dios puede ser estorbado. Pero depende qué escuchas, depende quién te influencia en la vida, depende quién es tu maestro, depende a quién escuchas, a quién oyes. Todo eso influye. Cuando escucharon la voz de aquel que desanimaba, decían, no podemos ir contra, porque ese pueblo devora a sus habitantes. Es una tierra de gigantes. Comenzaron a magnificar la adversidad y dos de ellos dijeron, sí podemos ir, porque la cobertura de ellos les ha sido quitada. Dios está con nosotros. Pero aquí aprendemos cómo la influencia negativa tiene más fuerza, porque la gente le cree más a la mentira que a la verdad. Le creyeron a la mentira. Y esos 40 días que tardaron en recorrer la tierra se convirtieron en 40 años. Por eso la Escritura dice, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Al que cree, todo le es posible. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe debe de ser genuina. La fe debe de estar bien cimentada en nuestra vida. Eso nos ayudará a ser librados de las especulaciones, argumentos, voces negativas. Hay otro ejemplo que escribí, que tomé de la Biblia, en Jueces 16:15, vemos cómo la voz de una mujer que atormentaba al alma de Sansón llegó tal afectación a sacudir la vida de este hombre poderoso. Vamos con fuerza, diga, gracias Señor por el poder que me has dado. Vamos, diga, tengo vida y vida en abundancia. Vamos, diga, gracias por la gloria que Dios me ha dado. Pues este hombre era un hombre glorioso, poderoso, tenía unción, tenía el respaldo divino, tenía una cobertura maravillosa. Este hombre gozaba de un respaldo sobrenatural. Pero veamos cómo una voz externa, ella le habla. Estamos viendo o estamos leyendo un evento
un relato en donde una mujer extranjera afecta el corazón y la mentalidad de un siervo de Dios. Ella le dice: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Me has engañado estas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y si usted sigue leyendo, dice que esas palabras angustiaron el corazón de Sansón. Terminó declarando el secreto. Tóquese su cabecita y diga: ay, qué fácil me sacan las cosas, qué fácil me provocan. Vamos, esto nos enseña a que hay palabras que pueden sacarte de tu entorno. Hay palabras que pueden sacarte de tu armonía. Tú estás bien, estás contento, estás comiendo a gusto, pero no falta una llamada que ya te sacó de la paz en la que tú vivías. Una agresión, un insulto. Vas manejando tranquilamente y no falta el Dalilo o la Dalila que te provocó y ya te generó un malestar. Por eso la Escritura nos habla de la importancia de cubrirnos y de defendernos con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Aquí entre nos, en algún momento de tu vida, porque creo que todos son excelentes y extraordinarios hijos de Dios con el carácter de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero en algún momento de tu vida te han provocado y tú has caído en la trampa. Solo 2, ay, santo Dios. Entonces, Padre, este mensaje no es para todos. En algún momento te provocaron y tú ahí caíste. ¿A que sí? Te dijeron una palabra y ¿qué? Y no, pues no, ¿y qué? Y ya peleaste. Ay, Sansón, perdiendo la fuerza, perdiendo la unción, perdiendo la gracia, perdiendo la visión por una provocación. Amados hijos de Dios, estamos en esta tierra y constantemente, si usted se da cuenta, Dios nos enseña, nos habla, nos ministra, nos capacita para no incurrir en eventos negativos en nuestra vida. ¿Sí o no? Pero es muy importante entonces que la palabra de Dios quede impregnada en nuestra vida, porque esa es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, debe de impregnarse en nuestra vida para que podamos resistir, podamos desechar toda especulación, todo pleito, toda contienda, toda tentación, porque todo comienza con palabras. Di que estas piedras se conviertan en pan. Súbete a lo más alto del templo y arrójate. ¿Ves los reinos del mundo? Todo eso te lo daré si postrado me adoras. Voz satánica. Provocaciones, alteraciones para que mi Señor no llegara a cumplir la tarea, el proyecto. Y todos nosotros estamos en ese caminar. Cada uno de ustedes tiene una tarea para que se ocupen en esta tierra. Nadie de ustedes puede decir: yo no tengo nada que hacer. Claro que tienes mucho que hacer. Por eso Dios te permite estar en su camino. Por eso Dios te permite estar escuchando este mensaje. Porque tú tienes una tarea, un propósito, un servicio, un proyecto en la obra de Dios. Todo viene
por las terribles voces y argumentos satánicos. En ocasión, David se enfrenta a una estructura que amenazaba a Israel, y el propio rey Saúl le dice a David: tú no puedes luchar contra esa persona, tú no puedes. Voces que quieren desanimarte, voces que ven la apariencia y no ven la fortaleza y la gracia que Dios te ha dado. Tú no puedes, le dijo. Voz de los propios hermanos: ¿qué haces aquí? Su hermano Eliab: ¿qué haces aquí? Tú no debes de estar aquí, tú debes de estar cuidando las pocas ovejas. Y cuando se enfrenta a la estructura ya de frente, cara a cara, la estructura le dice: pues ¿qué crees, que soy perro para que vengas con piedritas? ¿Crees que soy perro? Cuando él declaró: ¿crees que soy perro?, David dijo: ya la hice, porque he peleado con osos, con leones, y he arrebatado de la boca las ovejas. ¿Quién es más fuerte, un león o un perro? Si derrotó a un león, ¿no podría derribar un perro? Pero todo eso está en lo que tú piensas. Todo eso está en lo que tú te alimentas. Todo eso está en lo que tú le crees a la palabra. Lo que tú crees, creas. Lo que tú crees, construyes. Por eso el Hijo de Dios debe de alimentarse y de cubrirse con las armas espirituales, porque todo lo que vivimos en esta tierra son confrontaciones espirituales. ¿No te das cuenta cómo Satanás, Dios lo reprende, te envía un enviado de él? Se provócalo. Te envía una escoba con tacones, dice: provócalo. Y ahí está el hijo Sansón, convirtiéndose en un Sansoncito. Y hermanos, es necesario que nos apliquemos y que miremos que tenemos armas poderosas en Dios. Pero quiero mostrarles un ejemplo más que nos enseña en el segundo libro de Crónicas 24:17. Esto es de meditar, reflexionar, porque nos habla de un rey que estuvo en Judá, un rey llamado Joás. Pero este rey comenzó a reinar desde los 7 años. Yo le pregunto a usted: ¿usted cree que un niño de 7 años tenga la capacidad de reinar? Aquí entre nos, así humanamente hablando, ¿podrá reinar? ¿Podrá tener la madurez? Si usted, que ya está viejón, le cuesta trabajo administrar su vida, imagínese un niño de 7 años. La diferencia fue que a su lado estaba un sacerdote, un mentor, un maestro y profeta de Dios. Levante su mano y diga: Señor, que en mi vida siempre haya mentores que me den un buen ejemplo, porque eso nos va a ayudar, hijos. Ay del solo, porque sin un consejo, dice el libro de Proverbios, sin una visión, sin una instrucción o sin una reprensión, el pueblo se extravía, el hombre o la mujer se extravían. Entonces necesitamos todos reconocer que gracias a Dios, porque coloca en nuestra vida a sus siervos, a sus mentores, a los maestros,
a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, para que seamos conducidos. Pues en la vida de Joás, Dios permitió que Joaída fuera un siervo de Dios que apoyara a este joven o a este niño. Dice la Escritura que estuvo reinando 40 años. Joaída fue un anciano que vivió 130 años. Cuando muere Joaída, el sacerdote, el profeta, el hombre de Dios que enseñó a Joás la sabiduría, la administración, la ciencia de las matemáticas, las ciencias de la administración, porque era especialista Joaída en la administración, en conocer cómo hacer que el dinero se multiplicara. Levante su mano y diga: dame sabiduría, Señor, y una gran cobertura de bendición para que los recursos se multipliquen. Porque si sabe usted que es una unción que Dios le da a su pueblo para que lo poco se multiplique en mucho, si estamos conectados con la mano de Dios. 5 panes, 2 pececillos hace que haya una gran abundancia. Dios nos enseña a estar atentos a sus instrucciones para que en el momento indicado te dé la estrategia, la idea, el contacto, las relaciones, para que un puñado de harina y poquito aceite te rinda mucho. Para que también venga el consejo y diga: consigue tinajas de aceite para llenar aceite. ¿Qué es lo que tienes en casa? Tantito aceite. Bueno, entonces presta atención al consejo, porque eso se puede multiplicar, porque estamos en un reino en donde todo se puede. Si tú le crees a la palabra, si tú le crees al escrito está, si tú le crees a la palabra que sale de la boca de Dios, eso se hace una realidad en tu vida. ¿Estamos aquí? Bueno, según los sabios de la Biblia, Joaída era un hombre de Dios con una unción de multiplicación y prosperidad. Le enseñó la ciencia de las matemáticas. Levante su mano y dígale al Señor: Señor, abre mi entendimiento para amar las matemáticas. Porque toda la Biblia, oiga esto, toda la Biblia está dentro de su contenido, está la ciencia de las matemáticas. Todo es matemáticas. ¿Quiere usted ser próspero? Ame las matemáticas. Bueno, entonces dice la Escritura, más bien dicen los sabios, que Joaída era un experto en las matemáticas, la ciencia de la administración, la ciencia de la inversión, y todo eso se lo enseñó a este niño Joás. Durante todo su reinado siempre fue respaldado por el sacerdote, siendo un anciano, muy anciano. Era el mentor, era el maestro, era el padre para la vida de Joás. Pero el día en que muere Joaída, ese gran maestro para Joás, lamentablemente Joás no impregnó en su vida la esencia del consejo, de la palabra, de la instrucción. Y esto nos debe de servir a todos nosotros los padres que tenemos hijos como una lección. No porque tú seas creyente, cristiano, siervo de Dios, pienses que tus hijos tienen la misma impregnación de vida de Dios en sus corazones. Dios nos ayude, porque tú puedes tener un buen testimonio, pero tu hijo no.
Yo me acuerdo en los días de mi juventud, había un lema en el término cristiano: hijo de pastor, el peor. Ese era el lema en mi etapa de juventud. Y me vacunaron tanto contra eso que yo nunca quise ser pastor. Dije, no, yo no quiero ser pastor. Yo no quiero tener hijos peores que yo, no. Yo quiero tener hijos gloriosos, hijos bendecidos por Dios. Pero veamos cómo este hombre trabajó tanto al lado de este jovencito y ya también de un hombre maduro, porque cuando muere Joaída, dice ahí en ese versículo 17, después de la muerte de Joaída, vinieron los oficiales de Judá, vinieron la gente principal, la gente que decía, entre comillas, ser sabia, la gente que decía, entre comillas, que amaba a Dios. Y fue tal influencia negativa sobre Joás, dice que se inclinaron ante el rey y el rey los escuchó. ¿Quiere levantar una voz de intercesión a favor de sus hijos? ¿Quiere levantar su mano derecha y diga, Señor, guarda a mis hijos, guarda mi descendencia, guarda a mi familia, guarda, Señor, a mi herencia, bendice a mi herencia, Señor? Fíjate, apenas y parte de esta tierra Joaída, y vienen las influencias, los argumentos, vienen los, entre comillas, consejeros de los expertos y le hacen una falsa reverencia a Joás, se inclinan ante él y el rey los escucha. ¿En dónde estaba el consejo? ¿En dónde estaba el ejemplo que había recibido de su mentor, de su pastor, de su maestro? ¿Dónde estaba el consejo? Y ese es el problema de mucha gente creyente, porque escucha el consejo mientras está el ministro o el maestro o el papá enseñándole, pareciera que todos dicen amén, gloria a Dios, amén, pero a la hora de la acción, a la hora de enfrentarse allá afuera, a la hora de tomar una decisión, a la hora de tener un testimonio real, caen seducidos por la maldad. Porque no hubo una fe genuina, no absorbieron el consejo en su vida y entonces le prestan oídos, entre comillas, al experto, al filósofo, al gran maestro, que ni siquiera lo has saludado, ni siquiera sabes cómo vive, ni siquiera sabes quién es. Ay, pero habla bien bonito. Sí, pero pregúntale a su esposa si habla bien bonito con ella. Pregúntale a su familia si es buena persona. ¿Están escuchando? Porque yo puedo salir hablando muy bonito, pero pregúntenle a mi esposa cómo soy, pregúntenle a mis hijos cómo soy. Ellos darán mejor testimonio que yo. Entonces, para que usted no se deje seducir, ay, es que es un conocedor, oh, habla muy bonito. Sí, mi hijo, pero ¿ya conoces cómo vive? ¿Sabes qué concepto tiene la esposa de ese hombre? ¿Sabes cómo sus hijos respetan a ese hombre? Entonces, veamos aquí este gran ejemplo que nos da Joás. Joás tuvo a su lado un gran maestro, un gran ministro, un siervo de Dios. Y en ese periodo en el que él estuvo, dice que la riqueza abundaba. Tuvieron que hacer hasta cofres para recopilar, para recibir el dinero. En el momento en que muere Joaída, el rey escucha
al consejo de los, entre comillas, expertos. ¿Y sabe en qué afectó este consejo a Joás? Dice que abandonaron la casa del Señor. ¿Cuál fue el primer consejo? ¿Para qué tanta casa? ¿Para qué tanta congregación? ¿Para qué tanta asistencia? ¿Para qué? Tranquilo. Desde ese momento comenzó el declive. Dice que abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén a causa de esta culpa suya. ¿Y qué creen que pasó? Dios les envió todavía profetas para hacerles el llamado al arrepentimiento. ¿Y acaso hizo caso Joás? No. Porque todo lo que desarrollaba era superficial, no había impregnado, no se había encarnado la vida de Dios, no se había encarnado la palabra de Dios en su persona. Y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros como padres y de manera personal, ver que la palabra de Dios se encarne en nosotros y que podamos ser un buen ejemplo. Porque es muy bonito hablar, pero más bonito es hacer. Porque hay gente, gente bien conocedora que refutan y te contradicen. No, es que, ay, Dios santo. La cosa es cómo vives, mijo. Dios le envía profetas. Usted puede leer todo este relato, está en el capítulo 24. Dios le envía profetas y no se arrepiente. Entonces Dios le da un mensaje al hijo de Joaída, al sacerdote Zacarías. Fíjese, al hijo de su pastor, al hijo de su mentor, al que lo había ayudado. Y dice el versículo 22, no se acordó el rey Joás de la bondad que Joaída, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo. Tóquese su cabecita y diga, Señor, líbrame de esta acción. Porque Dios le está mostrando una oportunidad. Le dice a Zacarías, ve y dile al rey que se arrepienta. Si usted lee, dice el contexto, dice que entró el pueblo de Judá en una escasez. Se perdió la abundancia, se perdió la riqueza, se perdió el buen estatus, la tranquilidad y la armonía que había en Judá. Todo se pierde cuando se desconecta uno de Dios. Pero cuando te conectas con Dios, el cielo se abre, la tierra te da su grosura, porque Dios es fiel. Joás se olvidó de la bondad de Joaída. Dígame usted, ¿usted le haría daño al hijo de su pastor? Creo que no. Pues estos hombres, el rey, dice que se olvidó de esa bondad. Y como el sacerdote le dijo, mira, la pobreza, la escasez ha venido por causa tuya, eso le prendió, se enojó y mandó a los hombres, dijo, mátenlo. Y entonces dice que al morir Zacarías le dijo estas palabras, que lo vea el Señor y tome venganza. ¿Y qué creen que pasó? Al año siguiente, esos que decían ser amigos de Joás, ellos mismos conspiraron y mataron a Joás. ¿Cómo es la vida?
La historia nos enseña mucho. La palabra nos enseña mucho para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que nuestras armas espirituales las usemos apropiadamente. No vaya usted a estar usando la palabra para estar cortando orejas. La palabra no es para eso. La palabra es para instruir, educar, corregir, amonestar, sanar el corazón y el alma del necesitado. ¿Seguimos? Se nos ha ido el tiempo, pero quiero dejar en vuestros corazones esta gran ministración que revela Job 1:10, y ahí vemos un listado de armas y herramientas espirituales que tenemos como hijos de Dios. Mire lo que declara Satanás, Dios lo reprenda en este relato. Satanás le dice a Dios: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Qué observó Satanás? Una valla, un cerco, una protección. Creo que esto nos debe de motivar a todos, de agradecer a Dios cómo hay una protección divina alrededor nuestro. A sus hijos no los deja al abandono, a sus hijos no los deja a la intemperie, a sus hijos no los deja ahí solos, no. Dios coloca una valla alrededor de él, alrededor de su casa, alrededor de todo lo que tiene, por todos lados. Y mire lo que dice: has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Yo le pregunto, no que seamos interesados, pero yo le pregunto, ¿no vale la pena estar bien con Dios? Porque eso viene, dijo el Señor: busca el reino y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, así rápidamente, ahí hay un listado que Dios nos ha dado como protección para que las empleemos en nuestra vida cotidiana. Proverbios 18:10 nos ha dado el poder de su nombre y se convierte en una torre fuerte. El nombre que es sobre todo nombre. Si usted lo ve en el libro de Proverbios, el nombre que aparece ahí es el nombre de las 4 letras que son. Ahí aparece esa protección que tenemos como hijos de Dios. Efesios 6:17 nos ha dado el Señor la espada del Espíritu, que es su palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Apocalipsis 12:11: un arma tan poderosa y protectora es la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo. Dice: ellos le han vencido por medio de la sangre. Se ha vencido al enemigo, porque la sangre nos da vida. La sangre trae una información de una genética celestial, en donde nos dice que somos hijos de Dios, y eso es una señal de protección contra la destrucción. Así es que, oiga esto, se habla de que viene una terrible contaminación en el ambiente para enfermar y afectar la salud del ser humano, pero tengo clara convicción que la sangre del Cordero nos cubre, la sangre del Cordero nos limpia, la sangre del Cordero nos limpia de todo mal. Bendito sea su nombre. Salmo 32:7. Hay otra arma poderosa que el hombre y la mujer de Dios debe de emplear en su vida cotidiana, que es el cántico, la alabanza de liberación. Ese cántico que tú le das al Creador hace que entonces tu atmósfera se limpie, y cuando tú duermes por la noche, su cántico también está contigo.
El Señor emite una melodía para alimentar, fortalecer tu alma. Y también lo dice la Escritura en el Salmo 127, que a sus hijos, a sus hijas, mientras duermen, Él les provee, Él les sustenta, Él les abastece, Él los corona de favores. Salmo 139:5 dice que por delante y por detrás su mano te protege. Eso nos habla de una gran provisión, gran recurso, gran unción, gran bendición que el Señor otorga a sus hijos. Camine siempre con esa mentalidad de ser un hombre, una mujer bendecida, bendecido, protegido, abastecido. Quizás en la bolsa no traiga recursos, pero Dios es tu amparo y tu fortaleza. Él moverá su mano para que sea abastecida, para que sea llena tu casa. Manjares suculentos el Señor entrega a tu vida. Y Salmo 34:7 dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, o sea, los que le reverencian, los que tienen respeto al Creador, los que consideran a Dios en su camino siempre. Su ángel acampa alrededor vuestro y los defiende. ¿Valdrá la pena estar bajo la cobertura de la luz de nuestro Dios? Claro. Por eso el apóstol Pablo dice: derriba los argumentos, derriba las voces que quieren opacarte, derriba las provocaciones que quieren sacarte de tu lindero espiritual, derriba la tentación que acecha tu vida, derriba todo eso que está queriendo detener tu avance. Cancela ese menosprecio que han manifestado a tu persona. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dios te ha lavado con su preciosa sangre. Termino con un pasaje registrado en Jeremías 15:19. Dice: entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Y mire qué consejo nos da nuestro Padre Dios: que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Las influencias de esta tierra van a hacer que tú te desvíes. Dios te dice: no. Tú tienes que ser un portavoz, tienes que ser un portador de un mensaje en donde tú los atraigas a ti y no tú a ellos. Dios quiere que seas un portador de bendición, un portador de luz, un portador de gloria, un portador de bendición, un portador de poder, un portador de gracia, un portador de bondad. Porque no sabes, amado pueblo, amados hijos, no sabes si a tu lado Dios te enviará a un Joás a quien tú vas a ayudar. Dios te puede poner en tu camino a alguien que ni te imaginas que ese niño, ese adolescente, vas a ser tú un referente, vas a ser un maestro, pero ese niño llegará a ocupar un espacio, un lugar de distinción. Y cuando seas un viejito, esperamos en Dios que no vaya a responder como Joás, sino que sea un hombre agradecido. No sé si me están a entender. No menosprecies a un chiquitilín. Si usted se ha dado cuenta, cuando estoy hablando con usted, a veces se acercan los niños chiquitos y me piden, o me tocan o me hablan. Los atiendo primero, porque no sé si ese niño el día de mañana vaya a ser un gran siervo de Dios y que nos va a estar enseñando. ¿Sí o no? Entonces valoremos todo lo que Dios nos ha dado. No le hagas caso a las voces negativas. Aunque sea tu esposo o tu esposa, si es una palabra negativa, sécala, repréndela, no la absorbes en tu vida.
Es que ya te estás poniendo fea. Tu abuela, dígale. Pero usted siga firme, porque usted es hija e hijo de Dios. Amén. ¿Quedó clara la palabra? Vamos a ser agradecidos con Dios. Deja que la palabra se impregne en ti. Que la palabra sea una realidad en tu vida. Padre del cielo, hemos dado tu palabra. Hemos dado, Señor, el mensaje que nos diste. Queremos ser, Señor, portadores de tu bendición. Queremos que tu palabra esté habitando en nosotros. Queremos que tu carácter se haga manifiesto en nosotros. Te necesitamos en nuestra vida, Señor. ¿Habrá alguien que necesite de Dios en esta noche? ¿Podría levantar sus manos y decirle al Señor: yo te necesito?